Introducción. La clase desarrolla el peligro de los tiradores de las puertas del vehículo eléctrico y las implicaciones en la gestión de la flota. Los tiradores de las puertas del vehículo eléctrico. El peligro de los tiradores de las puertas del vehículo eléctrico. Los tiradores de las puertas escamoteables están empotrados en los paneles de las puertas y se despliegan eléctricamente cuando se va a abrir el coche, ya sea porque el vehículo detecta la presencia de la llave o porque alguien pulsa el botón de apertura del mando. Los fabricantes los utilizan por dos razones: consiguen que el diseño del coche sea más limpio y, en teoría, mejoran la aerodinámica al reducir la resistencia al aire. El hecho de que se desplieguen eléctricamente al abrir el coche y se oculten al iniciar la marcha y cerrarlo también aporta un plus tecnológico. Sin embargo, el club automovilístico alemán ADAC ya advirtió en 2024 de que este tipo de manillas suponen un problema para los equipos de rescate, ya que ralentizan las operaciones tras un accidente. Además, no ofrecen la misma resistencia que un tirador convencional a la hora de forzar la apertura de una puerta deformada. Tesla no es la única marca que utiliza tiradores eléctricos o escamoteables, también los hemos visto en modelos de Range Rover, Mercedes-Benz o Hyundai, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, Tesla es la que más ha llevado al extremo la dependencia de sistemas electrónicos para funciones básicas. En sus coches, desde abrir una puerta hasta activar los intermitentes, cada vez más acciones se realizan a través de botones o pantallas. Un ejemplo es el Model 3 Highland, que eliminó las tradicionales palancas de intermitentes en favor de dos botones situados en el volante. Este minimalismo radical ya ha generado críticas, ya que varios organismos europeos de seguridad vial han advertido de que sustituir los mandos físicos por menús en la pantalla central puede aumentar la distracción al volante, y es que lo que para Tesla es un diseño futurista puede convertirse en una trampa mortal en cuestión de segundos, ya que, en caso de emergencia, no sirve de nada si no puedes salir del coche. Aunque Tesla ha recibido la mayor parte de las críticas, la mayoría de las marcas cuentan con este sistema. La cosa ha llegado a tal punto que algunos propietarios de vehículos Rivian han decidido colocar una cuerda en el cable de liberación de los asientos traseros, donde pocas marcas suelen instalar un tirador mecánico de emergencia. China prohibirá los tiradores de puertas retráctiles en 2027, uno de los elementos de diseño más populares de los coches eléctricos modernos. A partir del 1 de enero de 2027, los vehículos nuevos que se vendan en el país no podrán equipar tiradores de puertas retráctiles que dependan exclusivamente de sistemas eléctricos. Quedan prohibidos los tiradores completamente eléctricos, sin conexión mecánica directa, y se establece como obligatorio un sistema de apertura mecánico funcional, aunque el diseño sea enrasado. El acceso deberá garantizarse para los ocupantes y los servicios de emergencia tras un accidente. Por tanto, en la práctica, muchos de los tiradores estilo Tesla, tal y como los conocemos hoy, tendrán que desaparecer o rediseñarse por completo. Es muy probable que las marcas internacionales adopten estos cambios también en Europa y otros mercados, incluso aunque la normativa no sea obligatoria fuera de China. Peligrosos y mejora aerodinámica insignificante. Hay dos tipos: los de palanca, que se accionan empujando un lateral y sale el tirador, y los electrónicos, que se despliegan al abrir el coche con el mando a distancia o la llave digital. Mejoran poco el consumo. Según cálculos de los ingenieros, la ventaja aerodinámica de este elemento frente a los tradicionales es mínima. La reducción es de 0,01 del coeficiente aerodinámico, lo que se traduce en unos 0,6 kWh cada 100 km menos de consumo. Según la Sociedad de Ingenieros de la Automoción SAE International, los tiradores ocultos mejoran el coeficiente aerodinámico en tan solo 0,005-0,01 y no en 0,03 del coeficiente aerodinámico como indican los fabricantes. Además, los motores o sistemas mecánicos que se utilizan para extraerlos suman un peso adicional de entre 7 y 8 kilos. A la insignificante mejora aerodinámica se suman varios inconvenientes. En primer lugar, son más caros y menos fiables, 3 veces más costosos que los tiradores tradicionales, y con un porcentaje de fallo 8 veces mayor,
que puede representar el 12% de las reparaciones. No se abren en caso de accidente. Según explica el club automovilístico alemán ADAC, estos tiradores que se pliegan y despliegan mediante un mecanismo eléctrico pueden causar problemas a los equipos de rescate en caso de accidente, ya que tardan más en abrir las puertas para rescatar a las posibles víctimas. El ADAC señala que, al rescatar a personas de un vehículo accidentado, es fundamental que los equipos de rescate puedan abrir el vehículo desde el exterior de manera rápida, sencilla e intuitiva. Algunos de estos tiradores se pueden desplegar manualmente al presionarlos, pero la mayoría utilizan motores eléctricos para hacerlo. Si ese mecanismo se rompe en un impacto, la manilla podría quedarse dentro de la puerta. Además, un tirador convencional puede resultar más eficaz a la hora de abrir una puerta que se resiste después de un accidente. Uno escamoteable no es tan resistente. Pero el mayor problema es el de la seguridad. Estos tiradores suelen requerir energía para abrir las puertas desde el exterior, por lo que, en caso de accidente o incendio con corte del suministro eléctrico, los ocupantes quedan atrapados dentro. Se han dado casos de ocupantes atrapados, por ejemplo, en los Tesla, que además tienen alternativas mecánicas de emergencia de difícil acceso desde el interior. Según las pruebas del Índice de Seguridad Automotriz de Seguros de China, los coches con estos tiradores retráctiles solo se abrieron en un 67% de los choques laterales frente al 98% logrado por las manetas mecánicas. Además, el organismo chino de investigación de accidentes señaló un incremento del 47% en los incidentes causados por fallos de estos dispositivos. A esto hay que añadir las quejas de los clientes. Las organizaciones de consumidores han registrado un aumento del 132% de incidentes, como dedos de niños atrapados en estos tiradores, algunos de los cuales han supuesto fracturas óseas. Aparte de menos seguras, tampoco son funcionales. Los propietarios de coches con este sistema critican que son más incómodos y que tienden a funcionar mal, por ejemplo, con frío extremo. Un problema que ya se ha cobrado vidas. Al igual que otros modelos de la marca, el Tesla Model Y utiliza tiradores electrónicos en puertas sin marco que se abren al pulsar un botón. Existe un mecanismo manual para desbloquear las puertas delanteras. Aunque muchos propietarios lo desconocen, hay que consultar el manual de instrucciones para saber dónde se encuentra. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, NHTSA, organismo estadounidense equivalente a la DGT y al Ministerio de Industria en materia de seguridad vial y de vehículos, ha documentado al menos 9 incidentes en los que los padres no pudieron acceder al interior del Model Y de 2021 para sacar a sus hijos. En 4 de esos casos, tuvieron que romper una ventanilla para rescatarlos. En octubre de 2024, 4 personas murieron calcinadas en Toronto después de que su Tesla Model Y chocara contra un pilar y se incendiara. Solo una ocupante sobrevivió, gracias a que un transeúnte rompió una ventanilla, ya que no pudo abrir las puertas desde fuera. El resto quedó atrapado. El sistema eléctrico de apertura falló tras el impacto y el mecanismo manual resultó inaccesible en medio del caos. Este accidente sacó a la luz una cruda realidad: no todos los Model Y tienen un desbloqueo manual en las plazas traseras, y, en los que sí lo tienen, está oculto detrás de una trampilla en el bolsillo de la puerta. En septiembre de 2025, el conductor de un Tesla perdió el control del vehículo, se salió de la carretera en Alemania y chocó contra un árbol. El vehículo se incendió de inmediato. En el vehículo viajaba un adulto y 3 niños de 9 años. Solo uno consiguió escapar por el lado derecho del coche, que aún no se había visto afectado por las llamas. Los otros 3 ocupantes murieron atrapados en el coche, mientras que un testigo del accidente intentaba rescatarlo sin éxito, ya que no lograba abrir las puertas. La policía alemana señala directamente a las manijas eléctricas de las puertas del coche como un factor clave en la tragedia, un sistema que Tesla lleva años defendiendo y que ahora está bajo escrutinio internacional. Las puertas de los coches de Tesla se abren desde dentro con un botón que activa la apertura electrónica. Si falla el sistema eléctrico o se corta el suministro, por ejemplo en un accidente, solo es posible abrirlas manualmente desde el interior accionando un mecanismo nada intuitivo,
Esto ocurre en los asientos delanteros. En los traseros, además, es poco accesible. El propio manual del Model Y explica que, si falla la batería auxiliar de 12 voltios, es necesario conectar pinzas externas desde el capó para recuperar el acceso. Una maniobra que resultaría imposible de ejecutar en caso de incendio o si hubiera un niño atrapado en el interior. El sistema electrónico de apertura también deja de funcionar tras un fuerte impacto en caso de accidente, además de por agotarse la batería auxiliar. Ocurre en la mayoría de los coches cuando saltan los airbags. Se corta el suministro eléctrico por motivos de seguridad. Esto ocurre gracias a un fusible de emergencia que se rompe al desplegarse el airbag. La alternativa más segura ya existe. La mayoría de los coches con puertas sin marco tienen un sistema de doble acción si la electrónica funciona, se abre normalmente. Si no, basta con tirar con más fuerza para accionar un mecanismo mecánico. Se trata de una solución que combina diseño y seguridad, fruto de décadas de experiencia en el sector. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia es que los ocupantes se pueden quedar atrapados dentro del habitáculo en caso de accidente, y en el peor de los casos es que el vehículo se incendie y los ocupantes fallezcan, como ha ocurrido en varios accidentes. Se recomiendan implementar las siguientes medidas. Adquisición del vehículo. Antes de adquirir el vehículo hay que conocer cómo se abren las puertas manualmente para comprobar si es fácil de realizar. Si es difícil o complejo, no se aconseja adquirir ese vehículo. El vehículo debería incorporar mecanismos de apertura de puertas manuales, independientes de la energía y fáciles de encontrar para cada puerta, junto con un etiquetado claro y una forma garantizada para que los equipos de emergencia puedan acceder al habitáculo en caso de que se pierda la energía eléctrica. Formación al conductor y usuarios del vehículo. Hay que impartir formación al conductor y usuarios del vehículo de cómo abrir las puertas manualmente, incluso hacer simulacros reales con el vehículo. Hay que incorporar en el vehículo un folleto con las instrucciones de cómo abrir las puertas manualmente, con gráficos e imágenes. Tener un martillo rompecristales para automóviles. Hay que tener un martillo rompecristales en el coche en un lugar accesible, en caso de que no se puedan abrir las puertas, e informar al conductor y usuarios del vehículo dónde está y cómo utilizarlo. Poner una pegatina en el parabrisas. Hay que poner una pegatina o un código QR para los bomberos o servicios de emergencia, explicando cómo se abren las puertas manualmente, o que en caso de accidente, que se rompan los cristales directamente. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!